La Biblia dice presenta una predicación del pastor Martín Cabrera, en vivo desde la Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón. Estemos todos con nuestra Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? Gloria al Señor. Muy bien. Le voy a pedir que hoy esté muy atento ahí con su Biblia y que le demos la más velocidad posible a la búsqueda de las citas bíblicas. Amén. Porque el día de hoy vamos a recibir una enseñanza, hermanos, acerca de las dispensaciones bíblicas. Amén. Por ahí traigo una diapositiva. Vamos a estar viendo también por ahí algunas imágenes. Y quiero hablar de esto, hermano, porque es muy importante. A lo mejor algunos ya estamos relacionados con el tema, quizá otros no tanto, pero el día de hoy el propósito que Dios tiene a través de este mensaje es que comprendamos cómo es que Dios ha establecido su gobierno en este mundo. Amén. A través del estudio de las dispensaciones, hermanos, vamos a lograr comprender cómo es que Dios ha dividido su gobierno a través de la historia. Y vamos a entender que Dios, a través también de los años, ha mostrado su gran misericordia y su gran amor para la humanidad. Y asimismo también vamos a lograr entender cuál es el mayor fracaso que la humanidad ha tenido. Amén. Si me ponen la segunda diapositiva, ahí vemos para qué nos ayudan las dispensaciones. ¿Para qué sirve este tema, hermanos? Nos sirve para saber cómo está divididos los tiempos bíblicos. Nos sirven para saber cómo es que Dios ha tratado con los hombres a través de la historia. Si usted analiza, hermano, Dios no ha tratado a los hombres de la misma manera desde que inició la creación de Dios. ¿Verdad que no? Los ha ido tratando de diferentes maneras, les ha ido hablando de muchas formas. Y ese es el propósito principal. Entender cómo está dividido el tiempo, entender cómo Dios trata con los hombres a través de la historia y entender también cuál es siempre el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál cree usted que sea el propósito de Dios para la humanidad, hermanos? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice la palabra de Dios que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. El propósito de Dios para la humanidad siempre ha sido que el hombre esté cerca de Él, que el hombre tenga una relación con Él y que pueda habitar en Él. Amén. Ese siempre ha sido el propósito hermoso de Dios, que el hombre habite cerca de Él. Pero vamos a entender hoy, hermanos, que en medio de cada dispensación, ahorita vamos a ver la definición de dispensación, en medio de cada dispensación siempre el hombre o el ser humano, llámele como usted quiera, tiende a fracasar. Tiende a hacer cosas que a Dios no le agradaron. Y Dios dice: te estoy dando chance, te estoy dando oportunidad, y desperdicias mi gracia. ¿Qué es una dispensación, hermanos? Vamos a la siguiente diapositiva. Una dispensación la palabra dispensación viene del griego oikonomía, que significa administración, mayordomía, planeación, o también significa dividir, distribuir o dirigir. Por lo cual podemos definir, hermano, la palabra dispensación como la distribución del tiempo en el propósito de Dios. Amén. O también como el periodo de tiempo en el cual Dios prueba a los hombres con diferentes gobiernos. No se le olvide esta definición, hermano, porque es muy importante.
Una dispensación, en pocas palabras, es un periodo de tiempo, así es, donde Dios prueba a los hombres con un gobierno diferente en cada una de ellas. Y desde que inició la creación de Dios hasta nuestros días, Dios nos ha tratado de diferentes formas. Y en las dispensaciones futuras también Dios va a tratar de diferente manera a los hombres. Eso es una dispensación, un periodo de tiempo donde Dios nos está probando. ¿Con qué propósito? De que estemos cerca de Él. Amén. ¿Queda claro esto, iglesia? Lo que es una dispensación. Y a lo largo de la historia, hermano, vemos, y está escrito en la palabra, cómo Dios nos ha hablado de muchas maneras. Siguiente, por favor. Dice Hebreos 1, del 1 al 2. Amén. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Diga conmigo: muchas veces y de muchas maneras. Amén. Nos ha hablado de muchas maneras Dios, hermano, de muchas. Dice: en otro tiempo a los padres les habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero aquí lo importante es entender, hermanos, que Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos ha hablado muchas veces. Siguiente, por favor. Efesios 1, del 9 al 10. Dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. En esta cita bíblica, hermano, logramos ver la relación que tiene una dispensación con cumplimiento de tiempo. Amén. Con el cumplimiento de un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan, dice la palabra, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Eso en general, hermano, es una dispensación, tiempo, periodo de tiempo. Y yo le estuve pidiendo mucho al Espíritu Santo, hermano, que me diera la facilidad de poderle explicar esto lo más sencillo posible. Porque para hablar de dispensaciones necesitaríamos por lo menos unas 7 clases, una por cada dispensación, para entender al 100% todo lo que Dios revela a través de esta enseñanza. Y estuve orando y le estuve diciendo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto lo más entendible posible. Ayúdame a que tu pueblo pueda comprender de la manera más sencilla. Amén. Por esa razón, de una vez le digo a aquellos que conozcan el tema, no voy a profundizar tanto en los subtemas que salen en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta enseñanza requiere hablar de muchas cosas. Amén. De muchas. Pero el día de hoy solamente nos vamos a centrar en lo que es la dispensación y cómo es que Dios nos ha ido tratando y cómo es que Dios nos está tratando en este tiempo y cómo es que Dios va a tratar en el tiempo postrero a los hombres. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí, hermanos? Gloria a Dios. Siguiente, las dispensaciones bíblicas son 7. Tome nota, va a haber examen al final. Ya puso atención, ahora sí. Tenemos la primera dispensación como la dispensación de la inocencia, la segunda, la dispensación de la conciencia, la tercera, la dispensación del gobierno humano, la cuarta, la dispensación de la ley, la quinta, la dispensación de la gracia, la sexta, la dispensación de la gran tribulación, y la séptima, la dispensación del reino milenial. Amén. Ahorita vamos a entender cada una de ellas. Pero quiero dejarle claro algo, hermano,
Cada dispensación representa una época distinta en el trato de Dios con los hombres. Amén. Y representa, hermano, diferentes formas en las que Dios gobierna, diferentes mandamientos que le ha dado al hombre para que cumpla. Y también representa muchas ocasiones en las que el hombre ha fracasado y no ha podido cumplir con lo que Dios le ha pedido. Amén. Y regularmente una dispensación suele terminar con un castigo, con un juicio hacia los hombres. Ese es el patrón de cada dispensación, hermano. Tiene un inicio, tiene un mandamiento que hay que cumplir, un tipo de gobierno, hay también un incumplimiento por parte de los hombres y termina regularmente en juicio o castigo. Eso es lo que tienen en común todas las dispensaciones. Todas, desde la 1 hasta la 7, hermanos. Todos tienen como eso en común, pero sobre todo tienen en común que Dios anhela que el hombre esté cerca de. Eso no se le olvide, eso es clave, hermano, porque solamente así vamos a entender las dispensaciones, entendiendo que el propósito de cada una es que Dios anhela que el hombre esté cerca de él. Y vamos a partir, ya entendiendo un poquito esto, hermanos, vamos a partir con la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Esta es la dispensación, hermanos, del principio, donde Dios creó a Adán y a Eva. Amén. Conocemos que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Dice la palabra que lo creó a su imagen, a su semejanza, y lo creó para habitar cerca de él. ¿Está de acuerdo conmigo? La palabra que los puso en un huerto llamado Edén, y que Dios caminaba con ellos en ese huerto. Pero ¿por qué podía el hombre tener esa comunión tan hermosa con Dios? Diga fuerte conmigo: porque eran inocentes. Eran inocentes, hermano. No, es decir, si nos vamos a la definición de inocencia, si me ayudas con la siguiente, otra, y ahorita nos regresamos. La inocencia es la condición en la que se está libre de culpa o de pecado. Es la falta de malicia o la falta de mala intención o picardía, hermano. Eso es ser inocente. Y cuando Dios creó a los hombres, los creó inocentes, los creó para que anduvieran cerca de él. Amén. Y les dijo: ¿saben qué? Ustedes van a estar aquí, yo voy a estar con ustedes, pero les dio un mandamiento. Amén. ¿Cuál fue ese mandamiento? Ya lo gritaron por allá: no comer del árbol del bien y del mal, hermano. Podían hacer lo que quisieran, comer de todos los frutos, comer de lo que ellos quisieran, pero Dios les puso el mandato y una restricción y les dijo: no coman de este árbol. Tienen muchas variedades. Imagínate, hermano, qué variedad de frutos existen. Y Dios los puso a disposición de Adán y Eva y les dijo: ahí están, todo lo que vean coman, menos este, menos uno. Menos uno. Y Dios los trataba, hermano, como a niños. Por eso la palabra del Señor nos dice, cuando Jesús fue rodeado por niños, que sus discípulos los alejaban, Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y en otra ocasión les dice: porque de verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, entonces no lograrán entrar al reino de Dios. Hermano, cuando Jesucristo nos habla de ser como niños, nos habla de que tenemos que volver al estado natural del hombre, al estado de inocencia. Amén. Al estado inocente, donde no hay malicia, donde no hay mala intención, donde no hay picardía, donde no hay el deseo de hacer lo malo.
Pero Dios sabe que es difícil que el ser humano como está hoy vuelva a ese estado de inocencia. Es por eso que ha ido tratando a los hombres de diferentes maneras. Y cuando la inocencia se vio afectada, hermanos, cuando la inocencia fue perdida, ¿por qué se perdió? Yo creo que usted ya lo sabe. Se perdió porque entró el pecado. Se perdió porque entró la desobediencia. Se perdió porque Adán y Eva, engañados por el diablo, deciden comer del único árbol que Dios les había dicho: no comas de ese, no comas de ahí. Entonces la dispensación de la inocencia, hermanos, inicia desde el momento donde Dios crea a los hombres. Desde ese momento donde tomó el barro, lo formó, le dio el soplo de vida, creó a la mujer de la costilla. Desde ese momento inicia la primera dispensación, el primer periodo de tiempo donde Dios gobernó sobre los hombres y los trató de una manera diferente. ¿Cómo los trató en esa ocasión? Diga conmigo: como niños. Así es, eran inocentes. ¿A qué grado llevaban la inocencia? Dice la palabra que andaban desnudos y no se sentían avergonzados, ¿verdad que no? ¿Alguna vez usted ha visto un niño encueradito en la calle? Yo creo que todos hemos visto un niño que de repente se sale de su casa, corre y corre, todo le brinca, ¿verdad? Y dígame usted, ¿ese niño siente vergüenza? No, porque es inocente. Entonces, ahí en Génesis, si nos regresamos, ahí inicia la dispensación de la inocencia. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando los creó a su imagen, los creó inocentes. La Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos por el huerto sin tener malicia, sin tener picardía, y vivían siempre cerca de Dios. No había pecado, de manera que no requerían sacrificios. Esto es importante, hermano. En ese tiempo Adán y Eva no requerían de un sacrificio para pedir perdón. ¿Por qué? Porque ni siquiera había pecado en ellos. No había pecado, eran inocentes, libres de culpa, libres de pecado. Y ese periodo de tiempo, hermano, Dios le dice y les da el mandamiento en Génesis 2:16. Vamos a seguir, vamos a buscar esa cita bíblica, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a ir rápidamente. Le digo, traemos mucha información, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos permita poder entenderlo muy bien, amén. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí, hermano? No le estaba diciendo al hombre que literalmente al comer de ese árbol se iba a morir, no, sino que al comer de ese árbol iba a entrar el pecado. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Por eso el Señor les dijo que si comían de ese árbol iban a morir, es decir, una muerte espiritual por culpa del pecado. Pero continúa diciendo la historia que hubo un incumplimiento a ese mandamiento de Dios. ¿Sí? No pudieron cumplir con la única, diga conmigo, la única ley o el único reglamento que les había puesto Dios. Solo uno: no coman de eso. Era difícil, hermanos. Si lo comparamos a lo que el día de hoy
debemos de hacer para adquirir salvación? Yo creo que en ese periodo era más fácil todavía. Estar cerca de Dios era solamente obedecerle y cumplir un solo mandamiento: no comas de ese árbol, no comas de ahí. Porque Dios los trataba como niños y Dios sabía que no podía imponerle una carga muy pesada a un niño. Entonces el incumplimiento viene en Génesis capítulo 3. Siga leyendo ahí conmigo. Génesis capítulo 3, los versículos 1 en adelante. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos, ¿qué? Vuestros ojos. Serán abiertos nuestros ojos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, ahí está el incumplimiento del único mandamiento que tenía Adán y Eva: no comer de ese árbol. ¿Qué sucede entonces, hermanos? Cuando comen, en automático, versículo 7 dice que le fueron abiertos los ojos. Es decir, en ese momento perdieron la inocencia, porque tuvieron conocimiento del bien y del mal. Y lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Y ya les dio pena. Dijeron: no, vamos a taparnos como Tarzán, con una hoja vamos a coserla y vamos a hacernos taparrabos, porque qué pena que me veas desnudo, que te vea yo desnuda. Conocieron, se abrieron sus ojos. Entonces, por el incumplimiento de ese mandamiento se pierde la inocencia y viene un castigo sobre los hombres. ¿Cuál fue el castigo? ¿Sí lo conoce? Dice que Dios puso un juicio primeramente, ¿verdad? Y le dijo al hombre: a ver, Adán, por cuanto has desobedecido al único mandamiento que tenías, a partir de hoy todo lo que comas te costará el sudor de tu frente. Todo lo que hagas te va a costar, te va a producir cansancio, te va a producir espinos y cardos, vas a batallar para llevar el sustento a tu casa. Dijo algún hermano: ya ves, por culpa de Adán tengo que trabajar hoy. Así es. No por culpa de Adán, por culpa de la desobediencia que entró al hombre. Y a la mujer, ¿qué le dijo? Le dijo: Eva, por cuanto has desobedecido, con dolor darás a luz tus hijos. Qué tremendo, hermano. Y después de que impuso ese juicio sobre los hombres, en la imagen que tenemos del lado derecho dice, ¿verdad? Él dice en la palabra que los expulsó del huerto. Los echó fuera y les dijo: a partir de aquí ustedes ya no pueden entrar a este paraíso, a este huerto, sino que ahora, teniendo conocimiento del bien y del mal, tendrán que salir. A ti, Adán, tendrás que trabajar y llevar la comida a tu casa, y tú, Eva, tendrás que procrear con dolor. Y en ese momento preciso donde los echa fuera del huerto, se termina la primer dispensación, el primer trato que Dios tuvo con los hombres.
el trato de la inocencia se acaba. Y ahora inicia la segunda dispensación. La dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí ya tenían conocimiento del bien y del mal. Porque ahí los hombres ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Es ahí donde nace lo que hoy conocemos como libre albedrío. Porque Dios le dio al hombre la oportunidad de comenzar a decidir él mismo. Le dio la oportunidad, le dijo: ok, a partir de ahora vas a salir del huerto y tú vas a tener la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Obviamente, Dios siempre nos exige que hagamos el bien. Asimismo se los exigió a ellos y les dijo: tú, Adán y Eva, ya tienen conciencia, ya saben elegir, tienen libre albedrío, pero yo les pido, mi mandamiento es que hagan el bien. Amén. Entonces, esa dispensación de la conciencia, hermano, inicia desde el momento en que son expulsados del huerto del Edén. Y si usted analiza esa imagen que tenemos ahí, termina hasta el día del arca del diluvio. ¿Verdad que sí? Siguiente, por favor. Ahí comienza, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23 y 24. Ahí está. Siguiente, por favor. ¿Qué es la conciencia entonces, hermano? ¿Y cómo es que Dios comenzó a tratar aquí a los hombres? La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y actos. Es decir, que Dios ya dejó de tratarlos como niños y les dijo: a ver, a partir de ahorita decidan hacer el bien o decidan hacer el mal. Pero Dios les dejó claro: yo quiero que hagan el bien. Y como ya había pecado, hermano, como ya había maldad, es ahí donde Dios pone el sacrificio. El sacrificio de un cordero. Ahí empieza. Y con Abel. Antes no había que ofrecer sacrificio para estar cerca de Dios. Pero en cuanto entra el pecado, Dios ve la necesidad de poner ese sacrificio. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Y en Génesis 4 usted puede ver que ahí fue el primer sacrificio que se ofreció en la historia, donde Caín presentó lo primogénito de sus ovejas, Abel, y Caín presentó del fruto de la tierra lo que le había producido su siembra. Y le dijo al hombre, vamos a la siguiente, por favor. En el mandamiento les dijo: hagan el bien. Vamos a Génesis. Dios, Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: si bien hiciereis, ¿no seráis enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, ahí es donde Dios le estaba diciendo al hombre: a partir de ahora, en ti va a haber el deseo de hacer cosas buenas y hacer cosas malas. Pero tú tienes que decidir. Dios esperaba que a través de este gobierno, hermano, de darles la libertad de elección, el hombre pudiera acercarse más a Él. Dios esperaba eso. En su infinita gracia, en su infinita misericordia, Dios esperaba que el hombre volviera a su estado natural de inocencia, haciendo siempre el bien. Pero ¿qué cree? Como hombres fracasamos en obedecer a Dios. ¿Y qué sucede? El hombre
se inclina a hacer lo malo. Dios les dice: elijan, te pido que hagas el bien. Y el hombre, por decisión propia, se inclina para hacer solamente lo malo. ¿Le suena conocido eso, hermano? Es la condición de la humanidad. Y siempre desde que entró el pecado así ha sido. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, ha permitido una oportunidad, otra oportunidad, otra, para que el hombre se acerque a mí. Y en esta oportunidad de la conciencia, donde les dio la elección a ellos, el hombre fracasó porque se inclinó a hacer lo malo. Vamos a leer Génesis 6:5. Aleluya. Génesis 6:5. Dice la palabra ahí en su Biblia, en el capítulo 6, el encabezado, como dice: la maldad de los hombres. Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente ¿qué? El mal. Se inclinaron al mal, hermano. Se inclinaron al asesinato, al robo, al pleito, a la fornicación. Se inclinaron a las pasiones carnales, hermanos. Se inclinaron hacia lo malo. Por eso la palabra de Dios dice que en estos tiempos que vivimos, ahorita vamos a ver en qué tiempo estamos, que cuando llegue el fin de esta dispensación en la que vivimos, será como en los días de Noé. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad en este tiempo que estamos viviendo actualmente ya llegó a esos mismos niveles, donde Dios ya está hasta aquí, mira, de la maldad de los hombres. Pero diga conmigo: Dios es amor, Dios es misericordioso. Así es. No hay otra palabra para describir a Dios, hermanos. Es por eso que nos ha dado tantas oportunidades y nos ha hablado, como leímos en Hebreos, de muchas maneras, para ver si así entendemos, iglesia. Para ver si así, como dirían por ahí, agarramos la onda y nos portamos bien. Entonces, cuando el hombre fracasa inclinándose hacia lo malo, seguimos leyendo ahí donde estamos, versículo 6. ¿Qué sucedió en el corazón de Dios? Dígalo fuerte: se arrepintió. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hubo un arrepentimiento, hermano, pero hubo un dolor. ¿Por qué hubo un dolor? Porque Dios ama a su creación, porque Dios ama lo que Él hizo. Amén. Y le dolió tener que destruir lo que Él había hecho perfecto en un principio. Versículo 7 dice: y dijo Jehová: reharé, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo 8 dice algo hermoso: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hubo un hombre que encontró gracia, y por ese hombre hoy podemos seguir aquí. Mire, si no, desde aquella dispensación Dios hubiera dicho: ya, se acaba la humanidad, se acaba el hombre, me quito de problemas, hasta aquí, ya, estoy cansado de la maldad de los hombres. Pero hubo uno llamado Noé que encontró gracia. Un hombre llamado Noé que todavía le buscaba en adoración. Un hombre que en medio de tanta maldad todavía se presentaba delante de Dios para buscarle. Amén. Entonces sucede que el hombre se inclina mal y Dios trae el juicio, el castigo. Dijo:
los reharé, es decir, los borraré de la faz de la tierra. ¿Y cómo fue que lo hizo? Ya lo conocemos, con un diluvio, ¿verdad que sí? Siguiente, por favor. El diluvio fue el castigo por el incumplimiento del hombre hacia el mandamiento de hacer lo bueno. ¿Sí está quedando claro, hermanos? Cada dispensación como tiene, digamos, podremos decir a lo mejor que es como un ciclo donde Dios le da otra oportunidad al hombre y el hombre termina por echarla a perder. Donde en lugar de que el hombre diga, ok, Dios me está dando otra oportunidad para estar cerca de Él, hasta parece que dice, yo hago lo que me plazca. ¿Y qué cree, hermano? Eso sigue hasta nuestros días. La misericordia de Dios es nueva cada cuándo, cada mañana. Cada mañana Dios te da la oportunidad de empezar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuando con esto, el juicio, vamos al capítulo 7, siga ahí conmigo en Génesis, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. Ahí está el castigo. Y termina en el versículo 17, ahí mismo. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió, ¿quién murió? Toda carne, hermano, que se mueve sobre la tierra, así aves como ganado y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente, ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca, hermano. Y esta es la dispensación de la conciencia, donde Dios le dice al hombre: decide tú, te doy oportunidad, haz el bien, yo te exijo el bien, pero tú vas a decidir. Y el hombre se fue hacia lo malo. Dios lo ve, se cansa, los destruye. Y en el momento en que la tierra estuvo inundada por, dice la palabra de Dios, ¿cuántos días? No, ¿cuántos días permaneció ya inundada la tierra? Después del diluvio, el diluvio fueron 40 días, pero la tierra permaneció 140 días. Amén. 140 días estuvo la tierra inundada. Ahí, en ese periodo de 140 días, terminó la dispensación de la conciencia. Y cuando las aguas que se habían elevado bajaron hasta que ya se vio la tierra una vez más, y Noé baja del arca juntamente con su familia, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? ¿Sí conocemos qué fue lo primero que hizo Noé? Noé lo primero que hizo al bajar del arca, ofreció un holocausto, hermanos. Ofreció un sacrificio para acercarse a Dios. Y es ahí donde Dios establece su pacto con la humanidad,
de no volver a destruirles con agua. Por causa de un hombre llamado Noé, la humanidad continuó. Amén. Siguiente, por favor. Y cuando termina esa dispensación donde el hombre podía decidir por propia cuenta, Dios dice: ok, eso no funcionó, el hombre se fue hacia lo malo. Ahora con este hombre justo llamado Noé y con su familia les voy a dar otra oportunidad. Y la oportunidad va a ser que ellos tengan el gobierno completamente sobre la faz de la tierra. Y le dio la autoridad al hombre de que gobernara sobre ¿qué? Sobre toda la tierra, hermanos. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para entender esto. Muchos dicen es que a Adán ya le había dado esa autoridad. No, a Adán le dio la autoridad solamente dentro del huerto. Pero en esta dispensación Dios le da la autoridad sobre toda la tierra, hermanos. Amén. Sobre todo. Por eso la dispensación que sigue se titula gobierno humano. Porque Dios les dijo que a partir de ahora ustedes van a gobernar en la tierra. Yo solamente les voy a pedir una cosa. ¿Y qué les pidió? Le pidió a Noé y a sus hijos que se fructificaran, se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Diga conmigo, toda la tierra. Esa fue la orden de Dios, hermano. Que llenaran toda la tierra. Toda. ¿Sí entendemos ese concepto de todo, hermano? Visualice todos los continentes. Amén. Siguiente, por favor. Ahí está, mire. Siguiente. Visualicémonos de esa manera los continentes. Eso es toda la tierra. Toda. Y le dijo Dios al hombre: vayan y llenen toda la tierra. Gobiernen sobre todo animal, gobiernen sobre todo lo que esté en la tierra. Pero lo único que les pido es que vayan y la llenen otra vez. ¿Y qué cree que pasó? Vamos a ver. Bueno, primeramente veamos el inicio. Vamos a regresarnos un poquito. Génesis 8:20. Si en algún punto cree que voy muy rápido, dígame, amén. Pero es que todavía me faltan otras 4. Gloria a Dios. Génesis 8. Del versículo 20 al 22 dice la palabra de Dios: lo primero que hizo Noé al bajar del arca, hermanos, ficó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón de los hombres es malo desde su juventud. ¿Sí? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y capítulo 9, seguimos leyendo, versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, hermano. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Es ahí donde Dios le dio la autoridad de que gobernara sobre todo, de que tomara el control de la tierra, el hombre. Pero Dios confiaba en que Adán era un hombre justo, amén. Y continúa diciendo en el versículo 7, nos brincamos al 7, 9:7.
Aquí les repite la orden: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ese fue el mandamiento, hermano. Eso fue lo que Dios quería que se llevara a cabo dentro de la dispensación del gobierno humano. Que el hombre tomara el control de todas las cosas, pero que se encargara de llenar toda la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Por qué fracasó? Si le podemos llamar fracaso. La dispensación de la conciencia. Porque el hombre sí se multiplicó en gran manera. Pero ¿qué cree que pasó? Permanecieron juntos. No se fueron a llenar la tierra como Dios les había mandado. Es decir, no se dispersaron, se quedaron juntos. Y cuando el hombre vio que tenía el gobierno y que ya eran muchos, vino otra vez. Porque dice, ya leímos ahorita aquí, que Dios vio que los pensamientos del hombre siempre son de mal, ¿verdad que sí? Desde su juventud. Y cuando el hombre se vio con autoridad y se vio que ya eran bastantes, ¿qué dijeron? Pues tenemos autoridad sobre la tierra, vamos a crearnos siguiente, una torre, una ciudad que llegue hasta el cielo, para poder ser como Dios. Y empezaron a edificar la torre de Babel. Pero ¿cuál era el propósito del hombre en hacer esa torre, hermano? Llegar hasta el cielo. Se sintieron con tanta autoridad, tanto gobierno humano que había, que sentían que tenían derechos sobre todo, que dijeron, pues también tenemos derechos sobre el cielo, vámonos para allá. Vamos a crear esta ciudad, vamos a llegar hasta allá arriba y vamos a gobernar también. Vamos al capítulo 11, ahí mismo en Génesis, ahí está escrito. 11 del 1 al 7. Gloria al Señor. Seguimos aquí, hermanos. Dios le bendiga, amén. Génesis 11, versículo 1 al 7, leemos rápidamente. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Amén. Ahí se quedaron, ahí todos se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y sirva el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero en el verso 5 dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo, ¿cómo dice? Es uno. El pueblo es uno. Cuando él le había dado la orden a Noé que se fueran por toda la tierra y la llenaran. Y Dios ve y dice: a ver qué está pasando. El pueblo es uno solo, están todos juntos y ahora ya están conspirando, ya quieren llegar hasta el cielo, ya quieren llegar hasta donde yo estoy, con su gobierno, con su propia forma de actuar. No porque el hombre deseara estar cerca de Dios, sino porque el hombre quería ser como Dios. Y dice Dios, ahí seguimos leyendo, versículo 6: y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios dijo: no, estos ya no los paro, lo que empezaron lo van a terminar. Ahora pues, dice el versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y ahí nacen los diferentes lenguajes, hermanos. Porque la única forma que Dios vio de terminar con esos planes que tenían fue confundirlos, de manera que ya cada quien hablaba diferente. Y dijo que ya los confundí, ahora los voy a esparcer. Voy a cumplir con el propósito que tenía de que se vayan por todos los rincones de la tierra. Y los esparció. Amén. Entonces, ahí sucede algo, hermano, que Dios entiende que el gobierno humano, o darle la autoridad al hombre de gobernar, no era buena idea. No era buena idea. Porque el hombre dijo, pues yo le voy a seguir y voy a hacer mi voluntad. No era buena idea. ¿Y qué fue lo que hizo después? Vámonos a la siguiente y le dejamos ahí poquito. Aquí vamos a hacer un paréntesis, hermano. Porque durante un periodo de tiempo, desde que se termina el gobierno humano ahí con la confusión de los hombres y siendo esparcidos, Dios empezó a tratar a los hombres ¿cómo? No con leyes, los trataba con promesas. Desde Abraham hasta Moisés los trataba con promesas. ¿Qué le dijo a Abraham? Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré, y ahí te haré una nación grande. Amén. Pero les daba promesas a cambio de que el hombre hiciera algo. Y durante un periodo de tiempo, hermano, Dios trató así a los hombres por medio de promesas. Le decía, te prometo que si tú haces esto, vas a llegar a la tierra prometida. Te prometo que si me obedeces, te voy a bendecir. Te prometo. ¿Y qué cree que pasó? El hombre siguió insistiendo en hacer lo malo, hermanos. El hombre siguió insistiendo en desobedecer a Dios, aún a pesar de las promesas que Él les daba, aún a pesar de lo que Él decía. Si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Es decir, si lo ponemos de esta manera, hermano, ni por conveniencia el hombre entendió. No entendió. Entonces Dios se ve en la necesidad de implementar mano firme y establecer la ley. Y esa es la cuarta dispensación, hermano. Otro periodo de tiempo donde ahora Dios le da otra oportunidad a los hombres, pero esta ocasión dice, a ver, ya no pueden ser inocentes porque ya hay pecado. Ya no les voy a dar permiso de que decidan hacer el bien y el mal ustedes porque se inclinan al mal. Ya no les voy a dar autoridad de que gobiernen porque terminan haciendo lo que les place. Mejor ahora les voy a imponer leyes que tengan que cumplir para estar bien conmigo. Y les impone las leyes. Siguiente. Las leyes, ¿qué son? Las leyes son reglas o normas que son diseñadas para regular el comportamiento de los hombres. ¿Sí? Son reglas o normas diseñadas para regular nuestro comportamiento. Dios vio que el hombre siempre se iba a lo malo, entonces Dios empezó a poner leyes. A ver, si tú, hombre, robas, vas a ser apedreado. El hombre empezó a temer, a decir, ah, caray, ahora sí va en serio, ya hicimos enojar a Dios. A la mujer que se hallada en adulterio la vamos a agarrar a pedradas. Ay, ya la pensaban 2 veces antes de adulterar. Al hombre que fuere sorprendido metiendo cosa robada o anatema a su casa, le quemaremos con todo y su familia. Ay, 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 ay. Ahora sí hicimos enojar a Dios.
pero les impuso leyes para regular su comportamiento. ¿Y cuántas leyes puso, hermanos? Siguiente. 613 leyes que usted las puede leer desde Éxodo hasta Deuteronomio. 613 leyes que van desde cosas, o la mejor que usted puede decir no tienen sentido, como que la persona que se acercaba a la presencia de Dios debería de estar lavada con agua pura. Desde ahí iba la ley. ¿Quieres acercarte al tabernáculo? Lava tu cuerpo con agua pura. Desde ahí, fíjate qué cosas empezó a implementar Dios. Les empezó a decir hasta que se tenían que bañar si querían estar cerca de la presencia de Dios. Les empezó a decir tantas leyes, 613, para que el hombre entendiera. ¿Pero qué cree? El fracaso del hombre siguió. Porque el mandamiento de Dios no era que obedecieran solamente una o la que quisieran. Tenían que obedecer ¿cuáles? Diga conmigo, todas. Es decir, las 613 las tenían que obedecer, sí o sí. Vamos a leer Éxodo 24:7. Vamos a nuestra Biblia. Éxodo 24:7 dice la palabra: y tomó el libro del pacto y, ¿ya lo encontramos? Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese era el mandamiento, hermano. Tenían que cumplir las 613 leyes y ser bien obedientes a Dios. ¿Con qué propósito, pastor? Con el propósito de estar cerca de Dios. El que quería estar cerca de Dios tenía que cumplir esas 613 leyes. Pero el hombre, como hemos leído, sus designios, sus pensamientos siempre se inclinan ¿hacia dónde? Hacia el mal. Esta no fue la excepción, hermano. Aunque Dios les impuso 613 leyes, el hombre dijo: a mí me vale. Yo no voy a obedecer. Voy a hacer lo que a mí me plazca. Y el hombre se volvió rebelde, el hombre se volvió desobediente, idólatra, y se apartó de Dios. Después de que les dio esos mandamientos, hermano, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer el hombre? Empezó a dudar de la existencia de ese Dios que hablaba Moisés. Y dijeron: necesitamos crearnos un Dios al que podamos ver, al que podamos tocar, al que podamos voltear cada que nos sintamos solos. Y se crearon un becerro de oro, ¿verdad? El incumplimiento, hermano, al mandamiento de Dios de obedecer todas las leyes se rompe o viene el incumplimiento por causa de la desobediencia. Es decir, el hombre dijo: yo no obedezco, yo hago lo que yo quiero. Viene la idolatría y el hombre se aparta de Dios. Y Dios lo ve. Y Dios dice: ¿tan pronto? Vamos a leer. Dice Éxodo 32:8. Éxodo 32:8, hermanos. Dios los vio y dijo: ah, cara, a ver, ¿cómo que tan pronto ya? ¿Ya lo encontramos? 32:8 de Éxodo. Desde el 7 leamos: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8:
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda en mí ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermano, Dios se cansó ahí, pero por gracia, por la gracia que halló Moisés, dice que oró Moisés, ¿verdad? Si seguimos leyendo, dice versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés clamó por misericordia hacia el pueblo que estaba siendo rebelde. Y Dios en su gran amor dice: vale pues, órale, otra oportunidad. Y continuaron las leyes, hermano. Pero llegó un punto en que las leyes se volvieron una carga muy pesada. Era un peso tan grande para el pueblo que, como le digo, Dios les pedía hasta: báñate para que entres a mi presencia. Mujer, estás en tu costumbre, en tu menstruación, no puedes estar en mi presencia. Al hombre que fuere, tantas cosas que les puso, leyes sanitarias, que se volvió insoportable. Y el hombre no pudo con semejante carga. Y aunque había hombres que se decían cumplir toda la ley y ser conocedores de toda la ley, cuando llegó aquel que es hijo de Dios llamado Jesucristo, a esos hombres, ¿qué les dijo? Hipócritas. ¿Por qué? Porque en realidad nadie pudo cumplir la ley al 100%, hermanos. Es por eso que Dios se ve en la necesidad de terminar con esa dispensación y decir: ok, el hombre no puede, siguen haciendo lo malo, siguen rompiendo las leyes, siguen rompiendo mis mandamientos. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo. Amén. Y dijo: ok, la ley se termina, ahora mando al último sacrificio por el pecado, llamado Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén. Entonces se termina la dispensación de la ley, se termina con la crucifixión de Jesucristo. Ahí se termina esa dispensación. Jesús todavía llegó a este mundo a cumplir la ley, pero en el momento en que es crucificado, ahí se termina la ley y comienza un periodo llamado gracia. Vamos a leer Romanos, regrésate por favor, Romanos 10:4, para ver que realmente por medio de Cristo terminó la ley. Romanos capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 4. Léalo fuerte. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley fue Cristo, hermano, su sacrificio. Pero aquí voy a hacer un paréntesis y, como le dije, este es un tema muy amplio, hermano, que hay que tocar muchos puntos. Y yo le pedí al Señor: ayúdame cómo hacerlo para que lo entiendan en una hora. Aquí hay que hacer un paréntesis.
todo lo anterior que acabamos de ver, desde la inocencia hasta la ley, estaba diseñado únicamente y exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo escogido por Dios. ¿Cuál era ese pueblo? Israel. Todo. Las leyes eran para Israel. Pero cuando viene Cristo y empieza la gracia, ¿cómo se lo puedo explicar para que me lo entienda? Es como si Israel es el que estuvo jugando el partido de fútbol por muchos años. Todo giraba en torno a Israel, 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 Israel. Los mandamientos para Israel, la salvación para Israel, las promesas para Israel. Pero cuando entra la gracia, Dios dice: voy a sacar del partido a Israel. A ver, Israel, siéntate en la banca. Y ahora entra al partido ¿quién? La iglesia. Amén. Entonces la gracia, hermanos, el periodo de gracia es solamente ¿para quién? Para la iglesia. Y es ahí donde estamos hoy, hermanos, nosotros. Amén. ¿Y quién es la iglesia? Todo aquel que ha decidido creer en Jesucristo. Amén. Por eso hay muchos judíos que a la fecha siguen esperando a su Mesías, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ahorita la salvación en este tiempo, en esta dispensación de gracia, es exclusivamente para la iglesia, para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces haga de cuenta que en este periodo, ahorita Dios dejó a un lado a Israel y les dijo: ahí espérense, ya les di mucha oportunidad a ustedes, mi pueblo escogido. Ahora le voy a dar oportunidad a todos aquellos que antes no tenían la oportunidad. A todos aquellos, dice la palabra, los gentiles, ¿verdad? Y a todos aquellos que decidan venir a Cristo y creer, les voy a dar la oportunidad de que también sean salvos. Por eso dice la palabra: lo suyo vino, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio ese derecho. Amén. Entonces el periodo de gracia, hermano, es el que actualmente estamos viviendo. Y ese periodo de gracia inicia con el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque este periodo de gracia solamente es para la iglesia. Amén. Si un judío ortodoxo se arrepiente y cree en Jesucristo, viene a formar parte de la iglesia. Amén. Si no, está en espera. Ahí quédate. Entonces, cuando nace la iglesia, ¿cuándo es? ¿Sí sabemos cuándo nació la iglesia? Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia, hermano, donde Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos y todos empiezan a salir a predicar. Y la palabra de Dios dice que en el primer sermón de Pedro se convertían miles y miles y se alargaba toda la noche. Amén. Ahí comienza la iglesia, hermano. Y desde ese momento, en Hechos capítulo 2, comienza el tiempo de gracia. ¿En qué consiste la gracia? Vamos a leer Tito capítulo 2. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Amén. Gloria al Señor. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿En qué consiste la gracia y para qué es la gracia, hermanos? Fíjate. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿Para salvación de quién?
a todos, ¿verdad que sí? Dice así. La gracia, hermano, está disponible para todos. Así para los judíos como para el griego, como para el gentil. Así como está escrito, hermano, para todos. La gracia pasó a ser para todos. Amén. Entonces dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Eso es la gracia, hermano. La gracia ya no te va a pedir Dios que cumplas necesariamente los 613 mandamientos, sino que en este siglo vivas alejado, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos carnales, y te apegues a una vida sobria, justa y piadosa, hermano. Es decir, una vida en santidad. Amén. Eso es la gracia. Y la gracia, hermano, su definición es el don gratuito concedido por Dios para ayudar a los hombres a cumplir sus mandamientos y ser salvos. La gracia es un don gratuito, hermano. Pero ¿por qué resulta gratuito para nosotros? Porque hubo uno que ya pagó. ¿Y quién fue? Jesucristo. Él pagó el precio del pecado, pagó el precio del castigo, dice la palabra en Isaías 53. El pecado fue sobre él, la enfermedad fue sobre él, el castigo de nuestra rebelión fue sobre él. Es por eso que este don de la gracia podemos decir que hoy es gratuito. A mí no me gusta usar el término gratuito, porque lo gratis no lo valoramos. Yo diría mejor que es invaluable. Amén. Porque a veces lo gratis decimos, pues no me costó nada. Por eso la gracia también tiene un tiempo de caducidad. ¿Y por qué se va a terminar la gracia? Precisamente porque al ser algo gratuito, muchos lo están rechazando o despreciando. Cuando tú le hablas a una persona de Jesucristo, una persona inconversa, ¿no te ha tocado que hasta se te enojan? Oh, ya me vas a hablar de tu religión, de tu Cristo. ¿Qué están haciendo? Desechando o rechazando la gracia. Amén. Por eso la gracia se va a terminar, porque el hombre la está desechando. Vamos a la siguiente. El único mandamiento que tenemos como parte de esta dispensación es creer en Jesús. Amén. Obviamente sabemos lo que implica creer en Jesús, ¿verdad que sí? No hace falta meternos a decirle, el que cree en Jesús tiene que seguirlo, el que cree en Jesús tiene que tomar su cruz, ser su discípulo. Sabemos lo que implica creer en Jesús, ¿verdad que sí? Entonces lo generalizamos en ese mandamiento, creer. Creer, eso es la gracia, hermano. Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. Efesios, ¿ya lo encontramos? Capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque por gracia sois salvos. Es decir, que en esta dispensación de la gracia, hermano, la salvación o el estar cerca de Dios lo logramos a través de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Dice
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras. Amén. Tú podrás ser el mejor de las personas, dar caridad, ser altruista, ser beneficiario en muchas instituciones de ayuda para el mundo, pero la salvación no viene por eso. La salvación viene por fe. Dice verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la salvación, hermano, de tu alma es por gracia, pero las buenas obras tienen que ser parte de tu vida, porque para eso nos hemos acercado a Dios. Amén. Entonces, hermano, la gracia es este tiempo tan precioso que estamos viviendo, donde cualquiera que crea en Jesús es salvo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Otra vez habla de todos. La gracia es para todos los que creen en Jesucristo. Y en este tiempo, hermano, la salvación es tan fácil como creer en Jesús, apartarte de la impiedad, como hemos leído, apartarte de los deseos de la carne, apartarte de los deseos mundanos y vivir en santidad. Amén. Y dijo el Señor Jesús: ok, miren, les voy a dar un mandamiento. Aquel que ame a su prójimo, ame a Dios, habrá cumplido toda la ley. Amén. Es decir, en este tiempo de gracia, Dios simplificó las cosas de manera que sea más fácil. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdese de eso. El propósito de cada dispensación es hacer que el hombre entienda. Ya los trató de una manera, ya los trató de otra. Entonces dijo: mandaré a mi Hijo Jesucristo para que a través de Él se acerquen a mí y ya no tengan que hacer sacrificios, porque Él hará el único y último sacrificio. Amén. Pero como te dije, la gracia se va a terminar por causa de aquellos que rechazan esa gracia. Vamos a Segunda de Timoteo. Vamos rápidamente ya para poder terminar con las últimas dos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. 3:8. Si usted lee desde el versículo 1, ahorita ya por el tiempo no lo vamos a leer desde el 1, hermano. Nos habla que en los postreros días, es decir, en estos últimos tiempos donde la gracia ya se está terminando, habrá muchos hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, y describe ahí un sinfín de cualidades de aquel hombre que rechaza. Versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, es decir, ese tipo de hombres resisten a la verdad y son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Es decir, rechazan la verdad, rechazan al Hijo de Dios, porque dice la Biblia que Él es la verdad. Amén. La rechazan la gracia. Es por eso, hermanos, que este periodo de gracia llegará a su final. Y ya no tarda. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tarda en acabarse. ¿Por qué? Porque hoy día los hombres están rechazando cada vez más la gracia y la verdad. No sé si vio ese video que se hizo viral en esta semana, de ese hombre que está predicando y se le acerca uno muy bravo y le empieza a gritar: Jesús no es Dios, Jesús no es Dios. ¿No lo vio? Están rechazando la humanidad. Hay otro hombre que a mí me sorprende su valentía. Se mete en una marcha de homosexuales a predicar.
y los homosexuales y las lesbianas desnudándosele enfrente y diciéndole que no existe Dios y que Jesucristo es un invento, y que están rechazando, hermanos, la gracia. Y va a llegar un punto donde Dios va a decir, como en todas las dispensaciones: hasta aquí. Me cansé de darles tantas, de hablarles de muchas maneras y de diferentes formas, y que no entiendan. Y el tiempo de gracia se va a terminar. ¿Y cuándo se termina el periodo de gracia? ¿Quién sabe, hermano? ¿Cuándo se termina el periodo de la gracia? ¿O qué es lo que va a suceder para que se termine ese periodo de gracia? El arrebatamiento de la iglesia, hermano. ¿Sí sabemos lo que es el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces ya me entienden, no hay necesidad de profundizar tanto ahí. Hermanos, con ese evento se termina la gracia. Es por eso que yo le dije que la gracia era solamente para la iglesia, porque en el arrebatamiento solamente se va ¿quién? La iglesia. Amén. Todo aquel que haya creído en Jesucristo. Entonces la gracia va a terminar, hermano. Y nosotros como pueblo de Dios estamos ansiosos de que eso pase. Aquel que está bien. Escuché muy poquitos amenes. Porque el que vive en pecado dice: ay, todavía no, Señor, dame chance de arreglar mi vida. ¿Qué tal si vienes hoy y me quedo? Porque el que se quede le va a tocar vivir la siguiente dispensación. A ver, vamos a ver. Ya no hay. Ah, caray. Bueno, ya me quieren correr los gemelos. Dicen que ya no hay. ¿Ha de ser algún fallo técnico? Sí, no hay. Bueno, se las explico. La siguiente dispensación es la gran tribulación, hermano. La gran tribulación, donde la gracia de Dios se habrá acabado y Dios le entrega el dominio. ¿A quién? Al anticristo. Así es. Dios dice: ya lo intenté de esta forma, de esta otra, de esta, pues ahora viene darle el control al enemigo, a Satanás, al anticristo, de que haga con la humanidad lo que le plazca. Y muchos dicen que la gran tribulación no es una dispensación como tal, porque las dispensaciones entendimos que son periodos de tiempo donde Dios gobierna, ¿verdad que sí? Y muchos dicen que este periodo no es una dispensación de Dios. ¿Por qué? Porque en esta dispensación Dios no va a estar para nada. El control lo tiene el anticristo, Satanás. Él es el que va a gobernar. De manera que dice la palabra que se va a levantar y se va a sentar en su trono, ¿verdad? Como un gobernante a nivel mundial, muy carismático, muy buena gente, que va a caer en el agrado de muchas personas, pero que va a imponer un juicio sobre la humanidad tan grande, hermano. Una tribulación, dice el Señor, como nunca antes la había visto, ni la habrá. ¿Sí sabe lo que es una tribulación, verdad? Es un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, de sufrimiento. Y eso es lo que viene después de la gracia, hermano. Por eso hago un llamado a que los que estamos hoy aquí y vivimos en este tiempo de gracia, aprovechemos y vivamos en santidad con Cristo, amén. Me sorprendió ver a un predicador de aquí de Irapuato, hermanos, pastor, que en una de sus predicaciones que subió a internet se titula ¿Cómo sobrevivir a la gran tribulación? Yo dije: Dios mío, ¿cómo es posible que en lugar de estorbar en el pecado a la iglesia les esté enseñando cómo hacer para sobrevivir? ¿Por qué, hermano? Porque tristemente muchos se van a quedar. Y al que está a tu lado: ¿tú te vas o te quedas? Y en este periodo de tribulación, hermano,
una vez que se termine la gracia, vendrá sobre la tierra el juicio de Dios. Vendrá la tribulación a manos del anticristo, hermano. Dice Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leerlo rápidamente. Gloria al Señor. Estamos ya casi terminando, hermano. Aguánteme unos minutitos más para no dejarlo inconcluso. Primera de Tesalonicenses 5. Gloria a Dios. Del 1 al 3 dice la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice el siguiente: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por tanto, versículo 6 dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo de gracia: velar y permanecer sobrios, para que aquel día no nos sorprenda, hermano. Porque vendrá, dice la palabra, como ladrón en la noche, y serán como los dolores de la mujer que está encinta. Va a ser un sufrimiento tan grande, hermano, que ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2:8. Dele la vuelta ahí nada más a sus más páginas. 2 de Tesalonicenses 2:8 al 12 dice: y entonces se manifestará ¿quién? ¿Sí lo encontró? A ver, vamos a esperar porque siento que ya me está dando el avión nada más. 2:8. Y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, por cuanto no recibieron la gracia, hermanos, va a tener que venir aquel inicuo, es decir, el anticristo, hermano. Por eso, versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Y aquí hacemos otro paréntesis rápidamente. La gran tribulación está diseñada únicamente para Israel, para que entiendan. Pero como Dios nos dio la gracia, la van a pagar todos los habitantes de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque el periodo de gracia donde la iglesia, donde Israel estuvo a un lado y todo giró alrededor de la iglesia, cuando la iglesia ya no esté, ahora todo volverá a girar en torno a Israel. Pero le digo, son temas muy amplios que me tengo que meter, hermano, para que quede más claro. Entonces, cuando termine la gracia, viene la tribulación, viene el inicuo, el anticristo. Y sabemos lo que hará el anticristo, ¿verdad que sí? Sí tenemos conocimiento. Dice la palabra de Dios. Bueno, se lo cuento rápidamente ya para no tardarnos tanto. Mateo 24 dice que se nos entregará a tribulación. Amén. Se nos entregará a una tribulación tan grande como nunca antes la había visto. Entonces también llegará un punto, hermano, donde aquí me tendría que meter a otro tema muy amplio de las 70 semanas proféticas de Daniel para explicarle, pero yo no lo voy a hacer para no tardarnos tanto. Pero el periodo de tribulación durará ¿cuántos años? 7. Es decir, que después del arrebatamiento 7 años habrá tribulación. Pero de acuerdo a la semana profética de Daniel, será mitad y mitad.
3 años y medio de paz y 3 años y medio de puro sufrimiento. ¿Y por qué habrá paz primero, hermano? Porque el mundo, así como está ahorita, necesita paz. Vea los conflictos que hay ahorita entre Rusia y Ucrania. Otro rumor de guerra que podría estallar en cualquier momento. Las señales que dejó Jesús, habrá rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Amén. Entonces el mundo necesita paz. Y el anticristo en la tribulación va a llegar con un plan de paz. A decir, a ver, vamos a traer la paz al mundo entero porque el mundo ya está colapsando. Vamos a traer paz. ¿Y cómo va a querer traer paz, hermano? A través de un proyecto donde va a querer unificar todas las naciones. Y eso ya se está preparando. Ya está casi listo, hermano. Una religión mundial, una sola moneda, un solo gobierno, y aquel que reine será el anticristo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque la gran tribulación, ese periodo, el que va a reinar es él. ¿Y qué va a pasar con aquellos, pastor, que tal y yo me quedo? Dios guarde, amén. Dios guarde que alguno de los que estamos hoy aquí nos quedemos a ese tiempo. Pero si nos quedamos, ¿qué va a pasar? Recuerda que toda dispensación tiene como propósito que el hombre se acerque nuevamente a Dios. Y la gran tribulación no es la excepción. Aún dentro de la tribulación, Dios le va a dar oportunidad a los hombres de que hagan las cosas bien. Pero ¿cuál va a ser el mandamiento? Que no se dejen marcar por la bestia. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 que habrá una marca que se le pondrá a chicos y grandes y a todas personas, ya sea en la mano o en la frente. Y el que no tenga esa marca en su mano o en su frente no podrá comer ni vender. ¿Por qué cree, hermano, que nos han estado adoctrinando? A la humanidad la han estado adoctrinando con todas estas enfermedades. No quiero decir que la vacuna es la marca, no, pero nos han estado adoctrinando para que el día que venga la marca ya no digamos nada, vayamos, ay, pues si es que tengo que entrar a Walmart y me piden que ponga la mano en el de temperatura, ya va a ser algo normal. Y el que no pone la mano, ¿qué pone? La frente. Nos están adoctrinando, hermano, para lo que viene, pero solamente para aquel que se queda. Entonces, ¿habrá salvación, pastor, dentro de la gran tribulación? Es la pregunta que muchos se hacen. Sí, pero ya no va a ser ni por gracia, ni por obediencia, ni con facilidad. Ahora va a ser a base de tortura, hermano. Tú te quedas, quieres ser salvo, te van a llevar a un juicio donde te van a torturar, donde te van a decapitar por no recibir la marca de aquel que gobierna y reina en el mundo. ¿Pero qué crees? No va a ser una decapitación así con anestesia donde, ay, ya me dejaron caer la guillotina y no sentí nada. No, va a ser una tortura. ¿Alguna vez vio el video de aquellos que decapitaban a la orilla del mar? Fue un video muy fuerte que se hizo viral. Salía hasta en las noticias. Horrible, hermano. A cuchillo despacito. No sin antes pasar por una tortura, hermanos. Imagínate que te cortan un dedo y te dicen, a ver, ¿sigues creyendo en Jesucristo? Sigo creyendo, córtenle otro. ¿Sigues creyendo en Jesús? Sigo creyendo, no me voy a dejar. Te cortan la mano completa. ¿Sigues creyendo? Sí, sigo creyendo. Habrá más de alguno que no soporte y va a decir, no, ya no creo, ya déjenme, ya. Por eso dice la palabra, Apocalipsis 24. Gloria a Dios. Ya termino, hermanos. Y le digo, lo resumí tanto que yo le dije a Dios, ay Dios, dame la capacidad de resumir este tema
tan corto para no tardarme, y ya me tardé, mire. Apocalipsis 24, ahí nos da la revelación. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas ¿de quién? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermano, aquel que quiera salvación dentro de la gran tribulación va a tener que soportar una tortura y una decapitación. Y la Biblia da testimonio de que en aquel día se verán las almas de los decapitados. ¿Qué quiere decir? Que sí va a haber, porque muchos se van a quedar. Aquellos que no se dejaron marcar ni adoraron a la bestia. Pero ese tiempo de tribulación terminará después de 7 años, hermano. ¿Y cuándo termina ese tiempo de tribulación? Estamos llegando al final. Ese tiempo de tribulación termina con la segunda venida de Jesucristo. Amén. Cuando Jesús venga entre las nubes, vestido de gloria, con todos sus ejércitos. Amén. A tomar posesión de lo que le corresponde. Y es a lo que se le llama un reino milenial. La última dispensación, el último periodo de tiempo donde Dios, aún dentro de ese reinado, va a haber maldad. Aún la gente viendo a Jesucristo en carne una vez más, posándose sobre el monte Sinaí, dice la palabra, el monte de los olivos, perdón. Posándose sobre el monte de los olivos, dice la palabra en Zacarías que cuando ponga sus pies sobre el monte se partirá en dos. Y toda lengua, todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Pero vendrá a un reinado de 1000 años. Y si tú lees ahí en Apocalipsis 20, ¿cómo dice arriba en el encabezado? Los 1000 años. Esos son los 1000 años de los que te hablo, hermano. Amén. Son 1000 años donde Cristo vendrá. Dice el versículo 2, perdón, desde el 1, vamos a leer rápidamente. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no se engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, hermano. Es decir, que durante el periodo de 1000 años va a ser el cielo en la tierra. Pero al término de 1000 años, Dios le va a dar una última sacudida a la humanidad. ¿Cómo? Liberando otra vez al diablo. Y en esa última sacudida, muchas personas todavía van a seguir haciendo lo malo. Van a caer en rebeldía ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no van a obedecerle. Y al término de ese periodo de 1000 años, hermano, dice la palabra, si usted lee todo ese capítulo de Apocalipsis, léalo, se lo dejo de tarea para ya no tardarme tanto. Lea también Isaías 11, ahí nos habla de la profecía del reinado milenial, donde dice que habrá paz, donde dice que el niño ya no morirá joven, ya no morirá de pocos días. Amén. El león podrá andar con el borreguito en paz, no habrá maldad. Pero después de 1000 años se le rompen las cadenas al diablo por mano de Dios y vuelve a sacudir a la humanidad. Yo lo entendía, hermanos, cada dispensación, se lo comparto, este es mi sentir personal, que en cada dispensación es como si Dios estuviera cerniendo a la humanidad. ¿Sí sabe lo que es cernir?
Cuando cernimos la arena para la mezcla, ¿verdad? Dejamos las piedritas acá afuera para la basura y todo lo que cae sirve para la mezcla. Yo entiendo que las dispensaciones, hermano, Dios las ha permitido para cernir a su pueblo escogido, aquellos que van a poder estar allá por toda la eternidad. Y en cada dispensación Dios cerne, en cada dispensación Dios prueba, en cada dispensación Dios da otra oportunidad, en cada dispensación Dios da su misericordia y muestra su amor, en cada dispensación también enjuicia a los hombres, y en cada dispensación nos da la oportunidad de estar cerca de Él. Amén. Entonces, hermano, el fin de la dispensación del reino milenial finaliza con Dios encerrando al diablo por los siglos de los siglos y con la visión de la nueva Jerusalén descendiendo, donde habitaremos con Dios para toda la eternidad. Y hasta ese punto, hermano, podemos decir que se acaba la historia y vivimos en paz con Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y eso son las dispensaciones. Espero haber sido claro, hermanos. Disculpe la tardanza, pero aún me acorté en muchas cosas que yo le invito a que usted profundice en su estudio personal. Amén. Profundice. Está el manual de eventos del futuro. Profundice para que entienda todos esos puntos que a lo mejor ahorita me salté por el tiempo. Cómo llega el anticristo, quién va a ser. No sabemos quién va a ser, pero sabemos que va a ser un político muy agraciado. Todo eso, hermano, profundícelo. Pero el día de hoy quedó todo bien claro, hermanos. Las dispensaciones son periodos de tiempo donde Dios prueba al hombre de una manera diferente, con el único propósito de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase de pie, vamos a orar ya nada más para terminar, y damos gracias a Dios para que esta palabra quede guardada en su mente, en su corazón. Gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias, Señor, el día de hoy te damos por habernos permitido escuchar esta enseñanza, Dios. Te doy gracias, Dios, por la atención de tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que has hablado y hoy se llevan, Padre, una enseñanza en sus corazones. Padre, una enseñanza que te pido no olviden, sino que pongan, Señor, en ellos el deseo, Señor, de estar siempre en comunión con Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, hermanos. Dios les bendiga y atesore esta enseñanza. Amén. Guárdela en su corazón.